Nos tomamos un minuto para pensar. Señor, señora, un gusto saludarlos. Gracias por recibirnos con el minuto para pensar y compartir el número 2 de este tema apasionante, el circo romano. ¿De qué se trata? De la historia de la primitiva iglesia, porque recién en el año 313 es que Constantino terminó con las masacres que a partir del año 100 se dieron en Roma y en varias ciudades vecinas, donde muchos cristianos, miles y miles, murieron en la boca de los leones, destrozados, prendidos fuego como antorchas. Por lógica, mucha gente lo niega, dice no, es mentira, es invento de los cristianos. Sin embargo, la historia lo acredita de una manera contundente. Historiadores, aún ateos, confirman que hay manuscritos y todas las historias coinciden con esta masacre que hizo Roma para destruir a este culto cristiano que no adoraba a César, sino que se negaba a servir a los hombres. Por eso dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El cristianismo es una religión ilegal y los fieles lo están pagando con sus vidas. Los romanos asesinan a los cristianos por negarse a sacrificar animales ante los dioses romanos. Entre las obligaciones de los gobernadores romanos estaba la de divertir al pueblo. Matar cristianos de las formas más crueles imaginables era mucho más barato que contratar gladiadores para que peleasen. Había revueltas públicas contra los cristianos y muchos eran detenidos y acusados de ser cristianos. Muchos confesaban que lo eran y eran conducidos al circo, donde en los días de fiesta eran asesinados brutalmente para entretener al populacho. En la masacre de León del año 177, los romanos asesinaron a 100 cristianos. Algunos conservaron la fe hasta el final. Entre ellos estaba una esclava llamada Blandina, a quien cuentan que torturaron brutalmente durante todo el día en la arena y que sin embargo mantuvo su fe en Cristo de una forma que dejaba atónito a todo el que la veía. El circo romano no era solo un lugar, como cuando vemos el Coliseo, que su nombre viene de una estatua de Nerón, se dice enorme, llamada Coloso, y de allí viene Coliseo. Sino que era la vida misma el circo romano, la vida misma de Roma, de los emperadores, de la corrupción del Senado, de los grandes magistrados corruptos versus un pueblo que se moría de hambre. Y allí nace el pan y circo. El show debe continuar. Pero esto no comienza en el año 100. Si uno mira en la Biblia ya encuentra vestigios de circo romano antes que comience el ministerio de los 3 años de Jesucristo, predicando la palabra de Dios, sanando a los enfermos. Antes de que muera Jesús en la cruz del Calvario, tenemos una escena muy interesante en Mateo capítulo 14. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido, lo había puesto preso a Juan, lo había encarcelado y metido en la cárcel por causa de ¿qué? De Herodías, mujer de Felipe su hermano, pero no por Herodías, sino porque Juan le predicaba, le decía la verdad: no te es lícito, no es correcto tener a esta mujer, estás en adulterio. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diera
muriesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron la noticia, las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Esto de apartarse a un lugar desierto es el breve tiempo que tuvo Jesús para el duelo de Juan el Bautista. Aquí comienza el ministerio del Señor Jesucristo. Esta era la señal inequívoca que esperaba Jesús para comenzar su ministerio. La muerte de aquel gran predicador que el profeta Isaías profetizó: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Siempre hemos dicho que Esteban fue el primer mártir de la iglesia, claro, de los cristianos, pero ¿qué decir de Juan el Bautista, el gran predicador, el precursor que anunció la venida de Jesucristo? Por eso el circo romano comienza temprano, primero con Juan el Bautista, luego con la mismísima muerte del Señor Jesucristo, luego viene Esteban, este joven valiente que predica la palabra de Dios cuando su trabajo era servir a las mesas de las viudas, pero no se quedó con eso. Y luego, en Hechos 12, la muerte de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, donde Herodes le corta la cabeza y también lo quería matar a Pedro. Las palabras de Jesús siguen sonando y llegando a nuestros corazones. El que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre Celestial. El que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre Celestial. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Hasta la próxima!